Bienvenidos, bienvenidas. Observemos un modelo de cómo encontrar el volumen de un sólido de revolución obtenido al girar la región alrededor del eje Y, acotada por Y igual X al cubo, Y igual 3. Entonces tenemos el plano X, Y, vamos a girar alrededor de Y. Esta es la famosa S que viene desde el primer cuadrante, pasa por 0, 0 y termina en el tercer cuadrante. ¿Sí? Y igual a 3, nos ubicamos en Y3 y es una recta paralela al eje X. ¿Sí? Digamos, para que nos quede más exacta, tenemos esta flechita ahí. Muy bien. Intersectamos las dos. 3 es igual a X al cubo. Y me da este punto de corte. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos el otro punto de corte, 0. Si tomamos un diferencial paralelo al eje X, es porque el integrando va a estar en términos de Y. ¿Sí? Analicemos lo siguiente. Primero, el volumen, pi radio al cuadrado por h. Estamos hablando de un disco. Si tomamos un delta de volumen, va a ser igual a pi, la función al cuadrado por un delta. Pero, como el diferencial lo tomamos paralelo a x, aquí vamos a trabajar con un y, función en y y un delta y. ¿Sí? Comparemos. Este radio, ¿quién es? La función. Y esta altura, ¿quién es? Delta. ¿Y el delta quién es? El grosor del disco. ¿Sí? El radio del disco y el grosor del disco. Entonces el volumen es la integral de a hasta b de pi, la función en y al cuadrado por dy. Tenemos de que el eje de rotación es vertical, entonces obedece a esta estructura. El diferencial paralelo a x, entonces vamos a utilizar dy. Lo repetimos. ¿Por qué utilizamos el disco? No simplemente porque me dijeron que utilizáramos el disco, sino porque si el diferencial, vea el diferencial, está pegado al eje de rotación, manejamos el disco. ¿Listo? Pegado al eje. Entonces, si este lo ponemos a girar en el eje Y, ¿qué vamos a tener? Esta especie de vasija. Aquí vamos a tomar nuestro disco. La distancia de este punto a este, ¿quién es? El radio. ¿Cuánto se ha desplazado el diferencial en X? De acá a este punto. X. ¿Cuánto se ha desplazado el diferencial en Y? El sistema de referencia de nosotros, el 0. De acá a este punto se ha desplazado Y. ¿Sí? Entonces vamos a decir lo siguiente. El volumen, lupa 3, la integral, ahorita definimos los límites, pi. ¿Cuál es la función en y? Observemos lo siguiente. Si yo avanzo ran hasta este lado, de este punto a este punto que es x, ¿esa x quién es? Esa x lo que recorrió es el radio, es decir, mi función. Entonces, la función x al cubo es igual a y. Como debo integrar respecto a dy, esto me debe quedar en términos de y, ¿cierto? Entonces, sacamos raíz cúbica en ambos lados. Me quedaría x por este lado y aquí me quedaría raíz cúbica de y. Ah, muy bien.
Muy bien. ¿Y eso qué es? Y a la 1/3. Propiedad de potenciación. Y eso me dice, elevémoslo al cuadrado, porque así está en la función. Términos y de y al cuadrado, diferencial de y. Ahora, los límites de integración, ¿cómo se está moviendo la y? La y, aquí que tenemos el 0, 0, el origen, y, 0, y este punto, ¿quién es? 0 en x, 3 en y. Entonces, desde 0 hasta 3, el movimiento de la y. ¿Sí? Recuerde que el diferencial hace un barrido de abajo hacia arriba hasta llegar a este punto que es y igual a 3. Quedaría de 0 a 3 pi, propiedad de potencia de potencia. Yo puedo multiplicar estos dos porque esta base es positiva. 2 por 1, 2, y a la 2 tercios. Recuerde que aquí tenemos el 1 imaginario, 3 por 1, 3, diferencial de y. Integremos esta expresión, me quedaría, sale el pi, es una constante, y la integral de la potencia es 2 tercios más la unidad, que es la unidad en términos de 3. 3 partido 3, la unidad, 5 tercios. Y a la 5 tercios partido 5 tercios. Evaluado entre quién? 0 y 3. Entonces decimos, por la ley de la oreja me quedaría este 3 en el numerador, multiplicando a pi, y el 5 queda como denominador. Este me quedaría. Cambiamos a y por 3, límite superior, teorema fundamental del cálculo. 3, como el exponente es fraccionario, vamos a tener una raíz, donde el índice es el denominador, 3. ¿Sí? Y lo podemos representar como 3 partido 5 por pi. Propiedad de las raíces. ¿Qué me quedaría? Si yo tengo esto, ¿cómo lo podemos escribir? Como son raíces cúbicas, ¿sí? Sale este 3 y este me quedaría raíz cúbica de 9. 3 por 3, 9. 9 partido 5 pi, raíz cúbica de 9 unidades cúbicas, porque estamos hablando de volumen. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima.